Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo semanal de Aprendiendo Juntos. Y hoy, pues ya veis que no estoy solo, sino que estoy muy bien acompañado. Hola, hola. Hola, buenas tardes a todos. Así que bueno, tratamos de compartir este tiempo, como hemos comentado, siempre con invitados. Hoy no sé si decir, ya hay caras de sorpresa por ahí, ¿no? No sé si decir invitada, porque obviamente ya todos nos conocéis, somos Kenneth y Keila. Por la gracia de Dios pastoreamos la congregación Iglesia, Gracia y Fe. Y nada, es un placer como siempre compartir con vosotros. Mientras aprovechamos estos minutitos para que se vaya conectando más gente, vamos a hacer como siempre, vamos a intentar compartir el vídeo. Así que os damos la bienvenida a todos, gracias por estar ahí y vamos a compartir el vídeo. Nosotros lo hacemos en un par de páginas y en algún grupo y os invitamos desde aquí a que vosotros también podáis compartir este vídeo, esta enseñanza, para que otras personas puedan ser edificadas y beneficiadas. Vamos a estar un tiempito juntos, así que os invitamos a que estéis bien atentos, a que podáis disfrutar de este tiempo sobre todo y ser edificados. Ese es el propósito, que cada vez más personas puedan crecer en el maravilloso conocimiento de esta gracia, de este evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que este mensaje pues pueda llegar a más lugares también. Así que os invitamos a que permanezcáis con nosotros y a que podáis compartir este vídeo. Dadme solo un minutito para que nosotros lo vayamos compartiendo también. Y nada, recordad que estamos obviamente en riguroso directo. Luego este vídeo también queda registrado para que lo podáis ver en otro momento o también obviamente lo tendréis disponible en nuestro canal de YouTube para que podáis volver a escucharlo. Y nos ponemos en marcha y el título que le hemos puesto a este tiempo, que es un tiempo de compartir, ese es el propósito, ¿no? Un tiempo de poder charlar, de conversar de forma informal, podríamos decir. Y el propósito es hablar de las riquezas de la gracia de nuestro buen Dios, que incluye todo. O sea que posiblemente en este tiempo toquemos un poquito de todo, pero el centro, y ahora lo leeremos en Efesios, es entender y crecer en el conocimiento de esta maravillosa gracia. Muy bien, pues ya está el vídeo compartido en algunos lugares y yo aquí poniéndome nerviosa porque no llevo bien estas cosas. Empieza. ¿qué tal está llegando el audio? Sobre todo porque hoy lo hacemos así sin micrófono, así que os pedimos que si por favor nos podéis informar un poquito de qué tal está llegando el audio, cómo se nos escucha a los dos, lo agradeceríamos. Muy bien, hablamos de las riquezas de su gracia. Y recordáis que cuando nosotros estuvimos trayendo el curso Cómo interpretar correctamente las escrituras, hubo un día que también pudimos compartirlo juntos, que fue la clase 50, y ahí más o menos se escucha perfecto. Gracias, amigo Pastor José Luis, un abrazo. Y ahí estuvimos compartiendo un poquito de nuestra experiencia, ¿no? De cómo fueron nuestros inicios en el entendimiento de la gracia, etcétera, etcétera. Y lo que queremos seguir haciendo un poquito es eso, es seguir compartiendo aquello que hemos ido aprendiendo, el cómo la gracia sobre todo nos ha liberado, cómo la gracia nos permite disfrutar la vida cristiana, que al fin y al cabo es de eso de lo que se trata, de echar abajo todas esas ataduras o ligaduras que pueden estar en nuestras vidas por causa de la tradición y la religión y permitir disfrutar la vida cristiana al máximo y entender que todo lo que hacemos y todas nuestras acciones tienen que ver con el entendimiento de lo que Cristo ha hecho primero por nosotros. Es por eso que hay cosas básicas que nosotros siempre remarcamos y que nosotros siempre hablamos respecto a la gracia. Obviamente, la primera de ellas es que la gracia no puede ser ganada o merecida, sino que la gracia es un regalo. Ya hemos enseñado aquí tiempo atrás que la gracia obviamente no es barata, aunque es gratuita para nosotros, pero sí es un regalo que necesitamos abrazar y aceptar. La gracia siempre va a venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia no viene por ningún tipo de religión, no, la gracia viene por medio de nuestro Señor Jesucristo y obviamente se camina
en la gracia se recibe esta gracia maravillosa por medio de la fe. Muchas veces se ha quizá malinterpretado o entendido mal, que como si gracia y fe estuvieran reñidas, pero realmente no es así. La gracia y la fe siempre van a trabajar juntas. Y de hecho, mi amada, me toca. Creo que una de las experiencias que nosotros hemos tenido fue precisamente que la fe la hemos entendido mejor después de entender esta maravillosa gracia, ¿no? Sí, para nosotros la fe empezó a tener sentido cuando entendimos gracia, porque estaba muy bien cuando enseñaban fe y durante años aprendimos acerca de fe, de creer, de confesar, de hablar por lo que queremos, pero no dejaba de estar en nuestro propio esfuerzo. Entonces, cuando entendimos gracia, la fe cobró todo el sentido para nuestras vidas y fue más fácil. Fue fácil porque era fácil creer, porque solo tenías que creer en Dios y entonces era fácil. Simplemente dejó de ser difícil para ser fácil. La gracia, lo que nos ha traído en esa libertad, es un evangelio fácil. Es un evangelio que se puede cumplir, que puedes estar en el evangelio, que puedes disfrutar de un evangelio, porque no es tan complicado cuando dejas de meter tú las manazas y le dejas a Dios que sea Él. Pero claro, todo esto hay que aprenderlo. Nosotros hemos llegado aquí, pero no saben las veces que nos hemos estrellado. Pero seguimos en pie, ya que estamos. Y seguimos. Y seguimos, es lo que hay, pero la fe hizo fácil, la gracia hizo fácil la fe. Y ahora es mucho más fácil creer a Dios cuando estás en una circunstancia, porque ya no dependes de cómo te has comportado, ni de lo que tú has hecho, ni de lo que tú tienes, ni de lo que tú vales. Porque sabes que tú ni tienes, ni vales, ni puedes hacer todas las capacidades, ni puedes hacer de todo, bueno, intentar hacerlo todo, pero que no vas a llegar nunca. Entonces la gracia te hace descansar, te hace soltar y decir, papá, estamos aquí, tú sabes, no puedo hacer si tú no estás conmigo, Padre. Y disfrutar de ello, simplemente disfrutar del hermoso Padre que tenemos, de cómo podemos, esta relación que tenemos con Él, disfrutar de todo ello. Pero mándame callar, que luego yo me enrollo. No, porque ellos te quieren escuchar. Sí, tira. ¿Ves? Dicen, qué bueno verla, pastora, dice gracias. Adriana, desde Adriana, Pereira. Un besito muy fuerte, para todos, ¿eh? Así que varios conceptos aquí que creo que son importantes, ¿no? Por un lado, Keila habla acerca de disfrutar, habla de fácil, y creo que eso es maravilloso. ¿Cuántas veces quizá si no venimos de un entorno, si la persona no viene de un entorno más religioso, quizá no sabe apreciar o valorar de una forma tanto como nosotros estas palabras, ¿no? La vida cristiana es fácil, la vida de fe es fácil. Como ella ha dicho, la fe cobra sentido cuando se entiende gracia, porque obviamente es fe en Jesucristo, fe en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, y eso es maravilloso. Mucha gente sigue sufriendo todavía tratando de vivir una vida cristiana dura, tratando de cargar su cruz, sí. Tratando de cumplir con todos los requisitos que siempre les van exigiendo, pero quédate con estos conceptos. Cuando la gracia se entiende, la fe se vuelve fácil, la vida cristiana se vuelve fácil, la oración, por ejemplo, se vuelve fácil, sí. Porque es desde un entendimiento de comunión. Por eso queríamos ponerle el título de este tiempo, las riquezas de su gracia, ¿no? Porque nunca vamos a dejar de profundizar, y que quede bien claro que cuando hablamos de profundizar no hablamos de complicar, no. Sino cuando hablamos de profundizar hablamos de seguir sacando tesoros de esta maravillosa gracia, ¿no? Seguir sacando cosas buenas de esta gracia. Gracias a Dios, valga la redundancia, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, tenemos todavía muchísimo que aprender, pero esta gracia es una gracia inagotable. Amén. Cuando la Biblia nos habla en Efesios capítulo 1, que dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, también luego nos habla de
de las inescrutables riquezas de su gracia, porque hay gran riqueza en la maravillosa gracia de nuestro Dios, y esto te va a afectar en cada área de tu vida. O sea, hablábamos ahora de la fe y cómo la fe se volvió fácil, pero si nosotros podemos decir como matrimonio, que gracias a Dios a punto de cumplir 21 años de casados, podemos decir que nuestra mejor etapa como matrimonio, que hemos tenido un matrimonio muy bueno todos estos 21 años, con sus subidas y bajadas y con sus baches y sus curvas y sus rectas, algunas rectas apacibles, pocas, pero alguna ha habido en el camino. Pero sí podemos decir que la mejor forma de descansar para nuestro matrimonio ha sido también al entender esta gracia. La gracia, yo no sé ustedes, a ver, a los que me están escuchando, pero las mujeres tendemos a comernos mucho la cabeza, y no sé si en eso están de acuerdo conmigo, o por lo menos es mi caso, y algunas que me rodean estamos en el mismo caso, ¿no? Pero ellos son más tranquilos y nosotros nos preocupamos demasiado y le damos demasiadas vueltas a la cabeza. En cambio, la gracia, en mi caso personal, a nivel matrimonio o a nivel, por ejemplo, a nivel matrimonio... La educación de los hijos también. La educación de los hijos ha cambiado por completo. Hemos disfrutábamos de ser padres porque disfrutábamos de nuestros hijos, pero tenían que ser disciplinados de una manera muy específica para que no se apartaran, tenían que ser todo tan recto, y era como siempre teníamos que estar recto con ellos. La gracia nos ha enseñado a disfrutar de ellos, aun con nuestros fallos, aun con sus fallos. Y seguimos creciendo juntos, pero la relación que hay entre nosotros y nuestros hijos ha cambiado por completo. Pero por completo, a la hora de enseñar, nosotros, me acuerdo que cuando empezamos a enseñar gracia, y ya llevábamos como un par de años, nos miramos un día y dijimos, tenemos que enseñarle gracia a nuestros hijos, porque nosotros los enseñamos bajo la disciplina. Si tú haces esto, tendrás una consecuencia. Si tú haces esto, si tú haces bien, va bien. Si no obedeces, tal. Pero teníamos que echar abajo todo lo que habíamos construido para enseñarles la gracia, para que ellos desde casa puedan ver lo que es gracia. Que le estamos viviendo la gracia en casa. Por lo tanto, los castigos ya no podían ser, te has equivocado, ahora tienes una consecuencia, porque has hecho mal, recibes mal. Ahora no. Ahora, hacían algo mal y tanto él como yo teníamos que orar, teníamos que ponernos... Nosotros tenemos nuestras propias normas y hemos hecho nuestras propias, como cada familia, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno estaba enfadado, no le corregía a él, le corregía el otro, para así no estar tan airados. Y después tampoco se ponen el castigo al momento para que no sea un castigo, porque si se le pone el castigo al momento y soy yo, lo castigo hasta el infinito y más allá. Entonces teníamos que relajarnos. Teníamos que relajarnos. Y entonces decidimos, pues eso, enseñarles gracia a nuestros hijos. Aunque a pesar no se lo merecían, como los amábamos, hacíamos esto o hacíamos aquello. Y es curioso, y cuando nuestros hijos en casa a veces preguntan, papá, ¿puedo coger esto? Mamá, ¿puedo coger aquello? Siempre tenemos una frase, mi amor, esta es tu casa, tú puedes coger lo que quieras. Porque yo quiero que cuando ellos se acuerden de papá y mamá, se acuerden también de un papá Dios, que pueden coger lo que quieran, porque todo es suyo, porque papá se lo ha dado todo. Entonces, ese es el concepto que nosotros tendríamos que darle a nuestros niños. Que papá se lo ha dado todo. Todo lo que ellos necesitan, todo lo que ellos para esta vida, papá lo tiene preparado. Ellos simplemente tienen que extender su mano. Y es importante que trabajemos con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, porque la generación que viene es la que se va a quedar aquí. Por lo tanto, trabajemos a que ellos tienen que reinar aquí en la tierra. ¿Quién son ellos aquí en la tierra? ¿Quién son? Que no tienen que tomarles el pelo porque son hijos de Dios. Y eso empieza desde casa. Muchas veces esperamos que la escuelita dominical enseñe todo lo que en casa no queremos hacer, pero eso no funciona así. Empieza entre el matrimonio. El matrimonio tiene que cambiar cosas, tienen que trabajar entre ellos y después
empezamos a trabajar con nuestros hijos. Y cuando llegará un momento que para nuestros hijos será tan normal, no, pasa esto, papi, gracias porque lo he recibido en el nombre de Jesús. Ese es un hijo victorioso y que sabe que es victorioso. Ese es el tema, que coge lo que le pertenece y vive como hijo de Dios que es. Esto nos enseña que uno de los errores que hay a veces es pensar que la gracia es solo para el inicio de la vida cristiana. Y la gracia es para todo. Para todo. Es para todo. Entender vida cristiana es para todo. Claro. Como a veces hemos compartido, no podemos o no debemos dividir la vida cristiana con la vida matrimonial. No. Aquí está mi vida cristiana, mi comunión con Dios. Aquí está mi vida matrimonial. Aquí está mi... No, es un uno solo. Somos lo que somos en Cristo y desde aquí afectamos a cada área de nuestra vida. Como decía ahora mi esposa Keila, aprendemos a reinar en vida, aprendemos a impartir gracia en todos los aspectos. Claro. Y todos, si vosotros, los que estáis casados, los que tenéis hijos pequeños, los que tenéis hijos quizá en la adolescencia, quizá un poquito más mayores, estaréis de acuerdo con nosotros en todo momento que se necesita gracia, necesitamos de la gracia para la educación de nuestros hijos. Hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar totalmente. Y esa es la realidad. Y a veces como padres hemos querido controlar todo y hay cosas que no vamos a poder controlar. Y entonces, bueno, Kenneth y Keila, entonces, ¿qué debo hacer cuando no puedo controlar? Bueno, lo que decía mi esposa antes, descansar. Claro. ¿Descansar en qué? No, descansar en quién. Descansar en Cristo. Hay cosas que hemos pensado que nosotros las íbamos a poder provocar o forzar y de repente nos damos cuenta que se tuerce el asunto. Pero cuando aprendemos a descansar en Cristo, por eso es aprender a conocer la verdad, quién es Cristo, porque la verdad es inmutable, la verdad no cambia, la verdad no varía. Aleluya. Los hechos pueden variar, las realidades pueden variar. Quizá tú estás viendo hoy a tu hijo o a tu hija y no lo estás viendo tal como quisieras verlo en su forma de actuar, nos referimos, ¿no? Pero entiende esto, todas las realidades están sujetas a cambios, pero la verdad permanece para siempre. Amén. Tus hijos, nuestros hijos, han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nuestros hijos han sido escogidos para reinar en esta vida. Ellos caminan bajo la absoluta bendición de Dios, independientemente de lo que estemos viendo con nuestros ojos hoy. Sí. Es por eso que necesitamos poner nuestra mirada fija en la verdad, en la persona de Jesucristo y entender el precio que Él pagó por nuestro matrimonio, por nuestros hijos y cualquier otra área de nuestras vidas, el negocio, etcétera, etcétera. Es importante que nosotros crezcamos en este entendimiento para que podamos disfrutar y podamos impartir gracia en todas las áreas. Y esto afecta a nuestro trabajo, el negocio. Si eres una persona que, gracias a Dios, estás pudiendo llevar un negocio adelante, te aconsejamos desde aquí, depende de la gracia. Permite que la gracia te enseñe a cómo manejar mejor ese negocio, porque si hay alguien que sabe más que nosotros, si hay alguien más inteligente que nosotros, ese es nuestro buen Dios. Amén. Ese es papá y tenemos que aprender a depender de Él. Por eso que, como decíamos, cuando hemos ido aprendiendo gracia, cuando hemos ido creciendo en este conocimiento, hemos entendido que podemos depender de la gracia en cada área, que la gracia no es solo para el inicio de nuestro caminar cristiano, sino que la gracia es para toda nuestra vida y en cada área de nuestra vida. Sí. Es por eso que a veces la gente no ha podido disfrutar de su vida cristiana porque han hecho divisiones y es como que aquí Dios no entra. No, permitamos que Dios entre en cada área. Permitamos que la gracia funcione en cada área para que de esa manera podamos disfrutar cada vez más. Y algo que decía mi esposa también, y me gustaría que comentáramos, es el entendimiento
de nuestra posición de hijos. Sí. Yo creo que también estamos de acuerdo que cuando hemos entendido gracia, ha cambiado también nuestro entendimiento de Abba Padre, de lo que estamos viendo los jueves. Por completo. Bueno, en mi caso, por lo menos, por completo. Ha sido disfrutar de una posición que no sabía que estaba. Y estar en Cristo me ha traído un descanso. Yo he padecido muchos años por tema de insomnio, porque cambié el horario pero porque mi cabeza pensaba mucho, por lo tanto no podía descansar de noche. Y desde que empezamos a predicar gracia, hasta duermo, y duermo más de lo que había dormido en mi vida. No duerme tanto, pero sí, bueno. pero descanso, porque... ¿De qué me habías preguntado? Abba Padre. Abba Padre. De nuestra posición de hijos. Porque para mí descubrir que yo era hijo y era hija, y no era hija, no solo soy una hija, soy una hija amada. Es decir, soy una hija amada. Porque hijos, bueno, tú puedes ser hijos, pero no, eres un hijo amado. Un hijo amado, cuidado, protegido, y ese es el concepto que tenemos que tener de padre. De la sensación y de la plenitud de saber que papá nos ama. Eso ha cambiado nuestra vida por completo. Y eso cambió el evangelio de nuestras vidas. Eso cambió toda nuestra vida. ¿No? Sigue tú, que si no, no callaré. Pero de eso se trata, que compartamos. Vale. ¿Y para ti cambió o no? Totalmente. Ser hijo. Totalmente. Dejó totalmente. de ser un esfuerzo. Dejó de ser algo... entendamos que cuando hablamos de ser hijos, obviamente, o de ser hijos amados, hablamos también de esa comunión, que quizá más adelante lo desarrollaremos los jueves, ¿no? Pero yo debo reconocer, y aquí está de testigo mi amada, que soy una persona muy, muy cuadrada. Sí, ¿no? sí, totalmente. Totalmente. Es decir, muy cuadrado significa que tiene que ser así, así, ya está, y si nos salimos un poquito, ya no me gusta salir de ahí. Entonces, eso se aplica obviamente en mi vida, se aplicaba en el matrimonio, se aplicaba en la educación de los hijos, que ya hemos hablado, pero también se aplicaba en lo que es vida de oración, lo que se ha denominado tiempos de oración, etcétera, etcétera, como que todo tenía que ser muy cuadrado. Y no estoy diciendo que seamos desordenados, por favor, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que permitamos disfrutar la vida cristiana y permitamos la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y entender comunión y entender nuestra posición de hijos dentro de la gracia, a mí me ha ayudado personalmente a eso, ¿no? Me ha ayudado a entender que lamentablemente hemos puesto un enfoque en las formas y hemos perdido la esencia de lo que tiene que ver con la comunión. Hemos puesto un enfoque en que hay que orar a cierta hora o hay que orar en un sitio cerrado, como dice Mateo, ¿no? Pero mal interpretado, cerrada la puerta en tu aposento, pues ahí ora a tu Padre en lo alto, ¿no? Pero de repente entender gracia y comunión y que soy su hijo amado y que en Cristo soy uno con Él, nos ha permitido entender, y hablo de mí porque yo sé que en esto mi esposa sí que ya lo practicaba de antes. Porque yo no soy nada cuadrada, todo lo contrario. Entonces, me llevó a entender que la comunión es para disfrutarla 24 horas al día. Sí. La comunión con papá no es para un momento específico, que no está mal si tú tienes un lugar específico para orar. No está mal si tú tienes un horario específico para orar. Lo que creo que es incorrecto es que tengamos un horario específico para orar y el resto del día nos olvidemos de quiénes somos. Entonces, tener un horario específico no es malo, siempre y cuando 24 horas al día yo sepa quién soy. Claro. Y que yo sepa que si en algún momento del día, que no sea vosotros, pero nosotros podemos darte testimonio de que estas cosas pasan. A lo mejor a vosotros no os ha pasado nunca. Pero hay veces, os vais a sorprender con esto, hay veces que los días se tuercen. A nosotros nos ha pasado. Los días se tuercen. Hay veces que te levantas de una manera pensando, tienes todo tu día planeado. Repito, yo que soy cuadrado, tienes todo tu día planeado. Y de repente el día se tuerce.
Hay años que nosotros hemos comenzado el día 2 de haber comenzado el año, o sea, el día 1 es festivo aquí, el día 2 ya nos llega una carta que alguien nos ha mandado a juicio y que nos espera un juicio. Así hemos comenzado el año, ¿no? O sea, llega el y día lo 2 acabamos más o menos. y sí, llega el día 2 y pum. O sea, hay veces que los días se tuercen. Entonces, tener tu tiempo de oración está bien, pero qué bueno es saber que aunque el día se tuerza, yo puedo acudir a papá en cualquier momento porque él va a estar escuchándome. Amén. Qué bueno es saber, y esta gracia nos permite conocer esto, que aunque yo haya tenido mi tiempo de oración a la mañana, por ejemplo, por decir algo, pero si el día se tuerce al mediodía, qué bueno es saber que yo puedo orar a papá y él no me va a decir, no, no, hasta mañana a las 6 no vengas, que ya sabes que tú y yo tenemos un trato y tú y yo hablamos cada día de 6 a 7. Pero luego no me busques fuera de ese horario. No, no, papá va a estar ahí. Así es. Porque papá y yo somos uno. Amén. Papá y tú sois uno. Amén. Y tu papá amado va a estar ahí para escucharte. Así Y vas es. a poder orar por esa situación. Y vas a poder orar por ese día que se ha torcido de repente. O vas a poder dejar echar tus cargas, tu ansiedad, como dice la palabra, echarla sobre él y decir, papá, yo decido no preocuparme de este asunto. Yo dejo este asunto en ti y Aleluya. decido confiar plenamente en ti. Confiar plenamente en ti, sabiendo que tú esto ya lo sabías y que tú has preparado una salida de antemano para esta situación. Y la gracia nos permite disfrutar de esa comunión. La gracia nos permite disfrutar de esa comunión íntima con papá. ¿Aporta algo? Espérate, un minuto, porque... Un segundo. Ok, hay una pregunta De Lucía. de Lucía. ¿Cómo incidió la gracia en su vida de pareja, verdad? Supongo que pone. Es que no acabo de leerla bien. Bueno, pues creo que más o menos hemos comentado algo, Sí. ¿no? Pero en nuestra vida de pareja, la gracia nos ayudó, hablo de mi lado y luego hablará ella de su lado, sobre todo, a algo que nombramos mucho, que es otorgar gracia a los demás. Sí. Otorgar gracia a los demás y entender que la otra persona está otorgando gracia con nosotros, y eso es importante. Como decíamos ahora, ¿no? Keila y yo somos totalmente diferentes y en su propósito Dios nos ha unido, gracias a Dios, y eso hace que obviamente tengamos que trabajar. Ahora que han pasado ya más de 20 años, todavía seguimos aprendiendo y creciendo sin ninguna duda, pero no es comparable a los primeros años, ¿no? Pero lo que la gracia nos ayudó es a poder otorgar gracia de una forma más fácil en nuestra relación como matrimonio o como pareja. No sé si quieres. Bueno, la verdad que para nosotros el tema de la pareja ha sido algo que desde siempre hemos decidido cuidarlo y hemos tenido... Por eso quizá a nivel pareja no hemos notado tanta diferencia con el tema de la gracia, ¿no? Porque supongo que fuimos guiados siempre de alguna manera porque decidimos trabajar mucho acerca de que Cristo era el centro de este matrimonio y para nosotros, por ejemplo, nos ha hecho más cercanos, más afectuosos. No. No creo. En ese aspecto, no. 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 A la pregunta de Lucía, no. No, porque es algo que ya habíamos trabajado desde hace mucho tiempo. Desde que nos casamos. Nuestros caracteres eran completamente diferentes. Somos la noche y el día. No tenemos nada que ver. A mí no me gustan las cámaras, pero yo soy muy abierta, y él era mucho más cerrado, más tímido. Y ahí hemos tenido que trabajar mucho nuestros caracteres. Y desde antes supongo que ya con la ayuda de Dios y la mano de Dios que puso ahí para que nosotros pudiéramos estar firmes o juntos y hablando mucho, la verdad que hemos hablado mucho.
no sé ustedes, pero yo hablo mucho. Él no, pero yo hablo mucho. Detrás de las cámaras hablo mucho. Sí. Pero él no habla tanto. Y entonces sí que él ha tenido que aprender a escucharme, él ha tenido que poner de su parte porque hay cosas que para mí eran importantes y para él no lo eran. Y cosas que para él son importantes y para mí no lo eran. Entonces hemos tenido que aprender. Una de las cosas que, mira, creo que esto puede ayudar porque es una de las cosas que entendimos acerca del matrimonio, era que cuando anteponer las necesidades del otro a las mías. Entonces cuando siempre decimos que él es mío, yo soy suya. Entonces, si yo tengo un dolor, le duele a él, decimos de alguna manera, ¿no? Para pensar que para mí lo de él es importante, yo tengo que ocuparme de él y él se ocupa de mí. El matrimonio estaría cojo si una persona del matrimonio se está ocupando todo el rato y la otra pasa desapercibida. Es algo que hay que hablar. Y os aconsejo a las mujeres que habléis. Os aconsejo que os sentéis y que lo habléis, porque saben que ellos no son adivinos, no lo son, no tienen bolas de cristal y no lo saben. Y la mitad de las veces nosotros deseamos que ellos lo adivinen lo que nos pasa y no funciona, lo siento, no funcionan. Por lo menos a mí no me ha funcionado y a los que me rodean tampoco funciona. Lo que funciona es decirle, pasa esto, porque, ¿qué te pasa? Nada. Vale, pues si no te pasa nada. Nosotros hemos tenido de esas, que yo estaba seria y él me pregunta, ¿te pasa algo? Y yo, no me pasa nada. Y entonces, vale. Y entonces le digo, claro que me pasa. Y me dice, ¿y por qué me dices que no te pasa? ¿Sabes? No lo entiendo. Si te pasa, dime qué te pasa. Y si no, pues ya está. Ellos son así. Entonces, nosotras no tenemos que intentar que nos adivinen, pero llevo unos pelos de loca, pero bueno. Pero bueno, no tenemos que pensar que nos adivinen, pero sí tenemos que hablar con él, nos tenemos que comunicar. Y para los hombres mi consejo es, por favor, escuchen a sus mujeres, porque es muy importante escucharnos, porque para nosotros es importante que nos prestéis la atención y nos escuchéis. Y entenderemos que no lo entendáis a la primera, entenderemos que no cambiéis a la primera, pero pongamos de los dos. En un matrimonio son dos personas y tenéis que poner los dos. Perdone si les tuteo porque sé que... No, tutea, yo hay confianza. Tuteo, sí. Pero tienen que poner de las dos partes, siempre. El marido tiene que hacer por entendernos, por querer escucharnos, cosas que no son importantes. Da igual, van a discutir por un vaso de agua o porque el vaso de agua está así o está así, no es importante. A veces, como hablaba con mi marido, lo hablábamos o lo comentaste, ¿no? A veces es mejor no tener aunque tengas la razón, ni discutir, porque no te lleva nada tener la razón en un matrimonio. Sois uno. Entonces, el discutir, estáis discutiendo y no tenéis sentido. Entonces, es mejor que eso, que entendáis que para mí él es importante, sus necesidades son importantes, por lo tanto yo estoy atenta y eso no trata con él, eso trata con Dios, porque lo que a él le falta, muchas veces él no sabe decirme lo que le falta, pero para algo yo tengo mi relación con Dios. Y lo mismo con él. Yo tengo mi relación con Dios para saber, Señor, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, qué necesita en este momento o en este tiempo, si hay algo, si está inquieto, tengo que saber por dónde. Pero a veces a ellos sacarle una palabra cuesta mucho, entonces es mucho más fácil orar a Dios y Dios nos ayuda a ayudarlos a ellos. Y ellos igual con nosotros. Ellos tienen que tener su relación con Dios para poder aprender a llevarnos. Porque yo le dije, vengo sin manual de instrucciones y sin devolución. Esto es lo que hay y hasta que nos muramos, no hay más, ¿eh? Y aquí está, aguantando, no le queda otra. Mi chica. Vale, tomamos nota de algunas cosas. Necesitamos una clase sobre pareja desde la perspectiva de la gracia. Pastor Artur, cierto, lo que dice su pastor, si mamá no está feliz, la casa no está feliz, nadie está feliz en casa. Una buena verdad. Totalmente.
Bueno, solo aportar, luego había otra pregunta, ahora intentaremos ir ahí, pero lo que decíamos, gracias a Dios, damos gracias a Dios porque creo que desde el principio de nuestro matrimonio Él nos guió a saber cómo llevarlo, por tanto quizá el entendimiento de la gracia sí nos ha ayudado sin Sí, ninguna duda a descansar en Él sobre y a otras todo. cosas, pero gracias a Dios siempre hemos tratado de ser guiados por el Espíritu en nuestro matrimonio. La comunicación es muy importante y, y una de las cosas es que los hombres tenemos que aprender a escuchar a nuestras mujeres en todos los aspectos, ya no solo porque ellas lo necesitan, sino porque nosotros también lo necesitamos. Recuerdo que tenemos unos amigos que hablan, y la frase que espero que nadie se ofenda, es una frase para que se entienda, ¿no? Que el segundo Espíritu Santo es la esposa. Mm. Porque a veces los hombres no nos damos cuenta de ciertas cosas que ellas sí se están dando cuenta y tenemos que aprender a poner el oído y escuchar, porque a veces pensamos que no, esos son, perdón por la expresión, esos son tonterías, esos son cosas tuyas, pero es necesario que inclinemos el oído y escuchemos a nuestras esposas porque debemos ser honestos, en sensibilidad las mujeres son mucho más sensitivas que los hombres y por Así lo es. tanto perciben cosas que nosotros no percibimos. Aquí no se trata, yo lo sé, en Cristo somos uno, no existe hombre ni mujer, es cierto, pero estamos hablando del tema alma, del tema sentimientos, del tema mente, y eso colaborando con la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Entonces es importante que nos escuchemos, que la comunicación exista, la comunicación es muy importante. Ya de antes del matrimonio la comunicación es importante, si estáis de novios, comunicaos, porque luego llega el matrimonio, se casan y de repente uno quiere tener hijos y el otro no quiere tenerlos y dice uno, ¿y por qué no lo hablasteis primero, no? O sea, la comunicación es muy importante a la hora de los planes, del futuro, de saber Igual. seguir lo que Dios diseña, la comunicación es clave. Sí, y otra de las cosas que quería decir es que cuando ah, te casas, a veces piensas y dices, me caso, pero esto está mal, pero lo cambiaré. No, no funciona eso de cambiar a la otra persona, ni él hacia mí, ni yo hacia él. Es decir, te casas con esa persona y te casas con todos sus fallos y con todos sus virtudes. Y tienes que aprender a amar cada fallo de esa persona y cada virtud que hay en esa persona. Tienes que pensar que cada fallo que hay en él le hace especial, le hace único. Es así, es solo él. Entonces, o solo yo, que tengo muchos fallos también, así que No, no es solo por... Muy bien, has quedado muy bien, ¿eh? Ha sido rápido, ha quedado muy bien, ¿eh, chicos? tomad nota. pero, pero eso, no intentemos cambiar a nuestras parejas que tenemos al lado porque queremos que sea así o no, o de la otra manera. Cada uno tiene su carácter, pero si están juntos ustedes, Dios tiene un propósito y un llamado con este matrimonio. Por lo tanto, no se desanimen. Si hay diferencia entre ustedes, porque claro, yo a veces entiendo que nosotros nos casamos con 20 años. Si llevo ya más años de casada que de soltera. Entonces, toda nuestra vida lo amoldamos el uno al otro, ¿no? Pero entiendo que hay matrimonios que se casan más mayores y entonces pues uno ya tiene más manías, más costumbres y cosas diferentes. Entonces, todo esto cuesta más quizá de empastar, pero se puede. Y si están juntos es porque Dios tiene un propósito con ese matrimonio. Y los dos tienen que poner de su parte. Ante todo, ponen a Cristo en medio. Ante todas las cosas, Cristo en el centro de ese matrimonio. Y luego creceremos juntos. Si los dos quieren crecer, no tienen límites. No tienen límites como matrimonio. Van a disfrutar de un matrimonio hermoso, pero va a tener su tiempo. No siempre va a ser, es lo que lo hablaba mi esposo antes, ¿no? No era una línea recta de felicidad y flores por todos lados. No siempre. Música de fondo, Sí, música de fondo. violines. Sí. Mi cabeza siempre se imagina cosas de esas, ¿sabes? Siempre voy con música de fondo. Pero, pero es así. Pero, ¿saben? A veces
Ya le digo, estas son cosas que nosotros hacíamos, ¿no? Pero cuando las cosas iban muy mal, y yo soy emocional y lloraba y no podía más, y él me miraba, me cogía y me decía, me miraba a los ojos y me decía, todo va a ir bien. Mientras tú y yo juntos, todo va a ir bien. Pues gloria a Dios, porque eso nos ayudó a saber que juntos y Cristo en medio llegaríamos a donde Él nos había puesto. Si de algo estamos seguros es que si crecemos en gracia, va a afectar a nuestro matrimonio. Sin ninguna Por duda. eso que la gracia es tan importante. Si crecemos en el conocimiento de Cristo, va a afectar a nuestro matrimonio para bien, obviamente, Claro. ¿no? Entonces, ahora, sí dejamos claro, como ha dicho ella, estas son cosas que nosotros, bueno, en base a las preguntas que se van haciendo, compartimos, pero luego cada matrimonio es guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Sin ninguna duda. Esto no es, yo no estoy en contra, que quede bien claro, ¿no? Pero no estoy en contra de libros que se han escrito de matrimonios, o acerca de los matrimonios, o de la educación de los hijos, pero sí estoy en contra en que una persona diga que eso es la clave para todos, ¿no? No, uno puede compartir su experiencia y que le haya ido bien, pero a lo mejor en otro matrimonio hay cosas que no funcionan, porque todos somos diferentes. Entonces aprendamos a ser guiados. Podemos aprender cosas de esos libros, pero aprendamos a ser guiados también para nuestro propio matrimonio. Podemos ver ejemplos de otros matrimonios. Gloria a Dios por aquellos que nos preceden, que podemos admirar. Nosotros tenemos a nuestros pastores, Jimmy Faye Andrews, y para nosotros son un ejemplo por todos los años de matrimonio, también los años de ministerio. Entonces uno puede mirar esos ejemplos y aprender de todo eso, pero también entendiendo que somos guiados por el Espíritu Santo en nuestro matrimonio, ¿no? Bueno, algún minutito más. Había una pregunta que quiero ver si mi esposa, permitidme un segundo. Bueno, había un comentario, que esto es muy importante también. Raquel dice, llevo casi 40 años de matrimonio y sé que el único momento que no me pone atención mi esposo es cuando hay fútbol. Efectivamente. Sí, es normal. Efectivamente. Tomen nota y así nos ahorramos ciertas discusiones. sobre todo, creo que lo decía Beethoven, sobre todo si juega el Barça. Claro. Si juega el Barça es que no hay nada que hacer. Y después, quiero que esta pregunta, aquí está, Angie, de Cumaná, mandamos un abrazo también a toda la gente de Cumaná. Pastora, ¿cómo puedo explicarle a mi hija de 4 años que me ha preguntado por qué, si Dios es bueno, no ha acabado con el virus del COVID? Buena pregunta. Mi consejo... Hola, Angie. Una pregunta complicada, porque la verdad que todos los niños se lo preguntan. Yo siempre le explico a mi hija ya es mayor, ya tiene, bueno, más mayor, tiene 10 años, ¿no? 11 ya. 11 ya. Sí, 11 ya. Y aquel 15. Tenemos aquí a nuestro hijo. 15. Que Dios es bueno, que no tiene nada que ver con Dios, el COVID. Pero, ¿cómo se lo explicas? Creo que tendrás que orar a Dios y pedir que te dé sabiduría, porque es complicado explicarles así a unas niñas que no entienden lo que está sucediendo y lo que escuchan no tiene mucho sentido para ellos, y lo que les ha tocado vivir, la verdad que ha sido muy desagradable. Anoche podía hablar con mi hija y le decía, ¿cómo has pasado estos meses de confinamiento? Porque ellos han empezado hoy el colegio. Ayer empezaron el colegio, y entonces mi hija estaba emocionada de ir al colegio, poder ver a sus compañeros. Y en el confinamiento tú le preguntabas a mi hija cómo estaba y ella te decía, bien. Pero ella me ha dicho, mamá, ha sido difícil, porque no podíamos salir, porque como fuera había algo malo y no podíamos estar, ¿no? Y sabía que no tenía que salir y no iba a salir. Y no sabemos realmente hasta el nivel cómo los nenes han pasado todo esto, ¿no? Hemos intentado que lo pasen de lo mejor posible en las casas y que disfruten, que jueguen y que hagan, pero aún así han vivido su parte de experiencia. Así que recuérdale sobre todas las cosas que Dios es bueno y que no tiene nada que ver con esto malo que ha pasado. Ha sido un error de un ser humano y no ha tenido nada que ver Dios. Dios está aquí para sanar a aquellos que se han puesto malitos, y Dios está aquí para arreglar lo que otros han destruido.
Es lo único que te puedo decir porque no te podría decir mucho más. Disculpa si no te he ayudado. Sí, obviamente hay que ser guiados como padres. Creo que como padres somos los que mejores conocemos a Sí, nuestros hijos y la forma en cómo explicárselo, ¿no? Es evidente que no es fácil que lo entiendan, no. porque si lamentablemente hay gente por ahí mucho mayor de 4 años que no lo entiende y que le echan la culpa a Dios de ciertas cosas, Sí, pues es normal que los niños se hagan estas preguntas, ¿no? Y nos ponen a nosotros en un compromiso para ver cómo podemos explicarlo. Pero la sabiduría de Dios está con vosotros y sobre todo lo que decía Keila, el enfoque ponerlo en la bondad de Dios, solo. en esa extrema bondad, aunque no entienda, bueno, si Él es bueno, ¿por qué? Pero enseñarles a nuestros hijos, si algo tratamos de hacer nosotros, como decíamos antes, es enseñarles a que entiendan que Dios es bueno, que Dios es bueno siempre y que en Siempre. esta vida habrá cosas que no nos van a gustar, habrá adversidades, nunca hemos negado eso y Claro. desde aquí siempre lo hemos dicho, que la persona que predique el Evangelio negando las adversidades es que no está predicando el Evangelio y está predicando una mentira, porque adversidades siempre va a haber, pero en medio de esas adversidades que entendamos que Dios es siempre bueno, Dios es siempre bueno en todo tiempo y a toda hora. Así que bueno, no sé si lo has leído. Sí, lo he Ok. leído. Sí, ha tenido que ser complicado y más para una niña de 4 años el no poder salir de casa. Yo tengo a mi sobrina y también ella estaba mentalizada. La niña decía, es que no puedo salir porque fuera hay un bicho malo. Era lo que decía mi sobrina, ¿no? Pero yo siempre cuando le llamaba me decía, tía, ¿y cuándo nos veremos? Digo, pronto, porque el bicho se está muriendo. Y ella, hasta que un fin de semana nos vimos y me dice, tía, por fin el bicho se ha muerto, ¿has podido venir? Sí, cariño, he podido ir. Pero, pero sí, no ha sido fácil y no sé si ahora allí estáis confinados en Venezuela, no sé cómo está el tema, la verdad. Pero también sé que Dios te ha llenado de sabiduría, Angie, para poderle enseñar a esa niña. Sobre todas las cosas, enseñarle que Dios le ama, que Dios es muy bueno con ella, que la cuida, que la protege, que está en todo momento alrededor de ella y no va a permitir que nada le pase. Y que es un tiempo diferente y hay que vivirlo de otra manera. Y a veces los padres nos cuesta más adaptarnos a estas cosas que los mismos niños, ¿no? Entonces pidámosle a Dios sabiduría. Yo sí salí a trabajar todos los días porque en el confinamiento mi empresa no cerró y tuve que trabajar todo el confinamiento. Y incluso reconozco que me sentía mal de salir y estar en la calle o estar trabajando o ir a comprar y mi hija no, porque yo se lo digo a mi esposo, mi hija y yo vamos a todos sitios juntas. Entonces me sabía mal que ella estuviera en casa y yo no, ¿no? Y yo fuera. Pero Dios nos daba sabiduría y pudimos hacer muchas manualidades, jugamos mucho tiempo juntos, hicimos cosas que no habíamos hecho en mucho tiempo con los niños. Aprovechamos a hacer gimnasia, pocos días también, pocos días, pero bueno, por hacer cosas juntos, ¿no? Por aprovechar. Fue divertido. Sí, fue un tiempo que ahora lo recordamos y en casa no fue tan malo como nosotros pensamos, ¿no? Luego a nivel no poder salir o todo lo que se vivió no tiene nada que ver, ¿no? Pero en casa lo disfrutamos y sé que los padres estáis llenos de sabiduría, así que ora a Dios, descansa a Dios, que la niña va a estar bien y cuando se ponga triste, dile, no hay motivos para estar triste porque Dios está con nosotros, Él siempre es bueno y tiene cosas muy buenas preparadas para esa princesa. Perfecto. Pues no sé si quieres aportar algo más. Hablaría mucho rato más, así Pues que habla. no, ya está. Pero no sé. Me encanta hablar de los hijos, así que me podría pasar toda la noche hablando de hijos. Perfecto, pues creo que hasta aquí hemos llegado, más o menos. Así que, bueno, si por ahí si nos hemos pasado alguna pregunta es que no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Pero bueno, tomamos nota respecto a dar una clase de matrimonio y una clase de educación de hijos también, desde la perspectiva de la gracia, sin ninguna duda. La verdad que siempre es un placer poder compartir con vosotros Sí, y nada, este ratito hemos querido hacerlo juntos y daros la sorpresa porque yo sé que muchos quieren que estés aquí.
Muchos Lo quieren que siento, aparezcan más. es que no se me da bien. Muchos quieren que yo desaparezca y que tú aparezcas. No es verdad, no quieren que desaparezcas. Pero es que yo y la tecnología es algo que tengo que hacer mi amiga todavía. No me adapto. Sigo siendo de papel y boli. Y no me... Perfecto. Pues nos vamos a despedir aquí, agradeciendo a todos vosotros que os hayáis conectado. De verdad que ha sido maravilloso poder tener este tiempo. Creo que para nosotros ha sido muy bueno. Esperamos que haya sido edificante para vosotros también. Y desde aquí solamente deciros que os amamos mucho, que os sigáis cuidando. Yo quiero decir Sí, una claro. cosa. Perdón. Porque perdón. antes Lucía ha puesto un comentario. Primero de todo, gracias a todos por esta tarde haberla compartido con nosotros aquí en mi casa, en el comedor de mi casa. He disfrutado la tarde. Me faltaba solo veros las caras y tomarnos un cafenito o algo juntos, que algún día lo haremos todos juntos. Pero Lucía comentaba que acerca de cuando hablábamos de los niños, decía, 20 años atrás tendría que haber escuchado. Nunca es tarde para dar gracia a nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo sé que llevan escuchando gracia muchísimos años y que usted ha impartido gracia a sus hijos, pero puede haber gente que recién se haya convertido, que sus hijos estén grandes y ahora no quieran saber nada del Evangelio o por X razones dejaron la iglesia. ¿Saben? No tengan miedo. Les animo a que descansen en papá. Les animo a que eso se lo entreguen a Cristo, sus niños en manos de Cristo. Y Cristo se encargará de todo. Ustedes descansen, otorguen gracia a sus hijos. Nosotros tenemos el ejemplo de una mujer en la iglesia que la queremos mucho y ella ha vivido, aquí a veces le llamamos un evangelio rabioso, ¿saben? Un evangelio religioso, y entonces daba mucha caña a sus niños, ¿no? Y cuando ahora ella hace unos años empezó a escuchar gracia, empezó a dar gracia a sus hijos, y sus hijos no asistían a la iglesia, no se apartaron de Cristo nunca, porque que no asisten a la iglesia no significa que estén apartados de Cristo. Así es. Pero no querían saber nada, y más con ella era como hablar con mamá era siempre tenerla, porque todo era pecado, todo estaba mal, ¿no? Y ahora nos encanta porque sus hijos son mayores, están casados, tienen hijos, tienen tal, y ha tenido, ella dice, ahora tengo muchísima mejor relación con mis hijos de lo que he tenido nunca. Y la miran y dicen, mamá, ¿cómo has podido cambiar? ¿Cómo ahora acercarnos a ti es tan fácil? Porque no nos sentimos condenados, no nos sentimos que estamos haciendo mal las cosas, todo lo contrario, es amor por todos lados, y no es que no les amara, es que era como nos habían enseñado que teníamos que educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ahora descansar en Cristo, hemos visto cómo esta mujer disfruta de sus hijos, y es mayor y disfruta de sus hijos. Por eso no hay una edad, da igual, la gracia alcanza a todos y alcanzará a aquellos que... Yo a veces lo he pensado, ¿no? Que si hubiera podido empezar a enseñarle gracia a mi hijo antes de lo que he empezado, pues a lo mejor habrían cosas que me hubiera evitado, ¿no? Pero Dios sabe todas las cosas, Dios sabe el tiempo, Dios sabe que yo no lo sabía antes, y por lo tanto, como Dios lo sabía, Él preparó una salida para ello. Yo voy a descansar en que papá y en que mis errores no van a hacer cambiar a mi hijo o alejarlo de Cristo. Eso no va a pasar. Dios, todo lo contrario, es un Dios amoroso que va a traer a nuestros hijos, que va a ser Él quien hable con ellos, que va a ser Él quien los convenza, y nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Solo descansar en que papá es un buen Dios con nuestros niños. Así es. Y no conocemos vuestras historias personales, quizá con algunos más o menos nos conozcamos más o menos, pero leía por ahí, para mí es demasiado tarde. No creemos eso, sinceramente. No sabemos el por qué lo comentas. Obviamente no tenemos los detalles, pero sí queremos invitar a todos que entendamos, nunca es demasiado tarde. Sabemos el sufrimiento personal, pero independientemente de lo que haya pasado, bueno,
si lamentablemente ha habido una pérdida, nuestro consuelo, nuestro mayor consuelo, es que esa persona está con Cristo y está disfrutando ahora de la eternidad con Él. Así es. Y eso es lo importante, ¿no? Quizá lamentablemente no podemos educarlo aquí en la tierra, pero ya se hizo lo que se tenía que hacer y ahora está con Cristo. Y ahora pues nos toca seguir adelante a los que estamos aquí, nos toca seguir entendiendo que hay un dolor y que solamente Dios puede traer consolación para ese dolor, sin ningún tipo de duda, pero nos toca seguir adelante dando gracias a Dios que nos volveremos a encontrar con ese ser querido, con ese familiar que lamentablemente haya partido de esta tierra, pero que ya está disfrutando una eternidad con Cristo y que por lo tanto llegará un día que volvamos a vernos sin ninguna duda. Así que desde aquí le mandamos un abrazo y entendamos que a pesar de todo eso, pues nunca es demasiado tarde. Y que seguro que ese ser querido sabía cuánto lo amaba. Usted y Dios. Así que descanse en papá y no tiene que echarse la culpa de nada. Así es. Dios la ama mucho. No permitamos la condenación. No. Y entendamos que Dios nos ama. Amén. Perfecto, pues ahora sí, llegamos aquí. Mandamos un fuerte abrazo a todos. Les amamos mucho, cuídense mucho. Y recordad que el jueves a las 7 pues volvemos a estar aquí. Sí. Para hablar de... Bueno, vuelve. Pero ella está siempre, está ahí. Detrás. Para hablar de Abba Padre. Así que estaremos juntos para seguir creciendo en este maravilloso conocimiento. Si queréis, si pensáis que es de beneficio, podéis compartir el vídeo. Y gracias a todos, estamos para serviros y nos encontramos en la próxima conexión. Un abrazo para todos. Gracias.